¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1, la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran. Aquí, diariamente, te lo mostramos, te lo contamos, clarificamos la información para que sepas lo que ocurre en realidad. Tenemos varios temas para tratar a partir de este momento y hasta las 22, 2 horas de programa, como siempre les digo, donde vamos a ir analizando. Fíjese como habitualmente le digo yo, son tan obvios que ya ni disimulan. No solamente en la Argentina, en Brasil, todo el proceso político, mediático, judicial que llevó a la proscripción del principal candidato, Lula, que hoy seguramente sería el presidente de Brasil, pero que todo el poder armado en torno al aparato político, mediático, judicial, ordenó que lo proscriban y que tuvo un brazo ejecutor, el juez Moro, que sin pruebas, pero con sus íntimas convicciones, mandó a Lula a la cárcel para sacarlo de la cancha y para terminar con todo vestigio de populismo. Un calco de lo que intentan hacer en la Argentina. Yo lo recordaba hoy, fíjese, son procesos similares. Por eso a veces, cuando en la dirigencia política argentina no hay reacción, cuando en la dirigencia política argentina siguen con el boludeo cotidiano de los cegos, de proscribir, de no conformar los que piensan igual, políticas de acción, vamos en el camino de repetir en un todo lo que ocurre en Brasil. ¿Y por qué traemos a colación hoy? Porque en este marco de obviedad, donde dejan los dedos marcados y ya no disimulan nada, Sergio Moro, brazo ejecutor en Brasil de la mayor proscripción que se haya hecho a un dirigente por la vía judicial, hoy fue designado ministro de Justicia de Brasil por Bolsonaro. Y claro, le pagaron muy bien el trabajo sucio que Moro hizo para proscribir a la principal figura política de Brasil. Le pagaron muy bien. Y Moro, que juraba y perjuraba años anteriores que lo de él no era política, que lo de él solo era la justicia, termina con un cargo político, premiado por este poder político, mediático, judicial, por haber proscripto a Lula. Vamos a estar hablando de esto, vamos a estar analizando, vamos a estar hablando y analizando en profundidad lo que ha ocurrido, sigue ocurriendo en Brasil, el calco que representa la Argentina. Porque Moro estuvo, esa foto lo marca muy bien, Moro estuvo traído por Lorenzetti, por el juez Bonadío. Bonadío que quiere imitarse como Moro en la lucha que él dice contra la corrupción. No sabemos si en el futuro Bonadío en la Argentina terminará como Moro. Ya tuvo un pasado político, Bonadío, trabajando junto a Carlos Corach en la ex secretaría y viniendo del peronismo. Pero fíjense las similitudes, Lo único que no ocurrió en la Argentina y que sí lo intentaron fue la destitución de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo intentaron en algún momento, lo buscaron, pero no pudieron. Ahora, todo lo demás son procesos bastante similares, los que ocurren en Brasil y en la Argentina en espejo, pareciera. Por eso es que hay que estar atentos, por eso hay que dejar los fundamentalismos de lado, y hay que, como muchos comienzan a pensar hoy, empezar que los sectores del campo nacional y popular, en vez de estar tan divididos por los egos, vayan buscando
canales de comunicación y de preservar las ideas por sobre los hombres. Ese es un tema. También esta noche te vamos a contar lo que parece ser una práctica constante en el gobierno de Cambiemos. Los distintos organismos del Estado, usted sabe, tienen sus cuerpos jurídicos, pero pareciera que el gobierno de Cambiemos obvia los cuerpos jurídicos de sus dependencias y nombran, contratan estudios jurídicos. Esto ocurrió en la FIP con Ricardo Gil Lavedra, contratado para perseguir y destruir al grupo Indalo. Y ahora en la ANSES, esta noche te vamos a contar lo que ocurre. Se deja de lado los abogados y la ANSES le paga a un imputado abogados de afuera, que traigan sus propios abogados. También te lo vamos a contar esta noche. Y nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Macri versus Macri. Macri versus Macri. No es la primera vez que hay contradicciones en el discurso del presidente Macri, entre lo que ha prometido en la campaña y ha cambiado totalmente y ha hecho lo contrario. Pero fíjese, no nos vayamos a la campaña. Ayer y hoy, 24 horas de diferencia. Reitero, ayer y hoy, 24 horas de diferencia. El presidente Mauricio Macri, en dos ciudades diferentes, un mismo tema, impuestos. ¿Qué opinaba ayer? ¿Qué opinaba hoy? Mire, se lo reflejan los medios, no lo reflejamos ni siquiera nosotros. Ayer, me voy a poner de este lado. Diario La Nación, título, Mauricio Macri. Tenemos los impuestos más altos del mundo, hay que bajarlos. Reitero, ayer, Diario La Nación, Macri. Tenemos los impuestos más altos del mundo, hay que bajarlos. Hoy, Mauricio Macri en Río Cuarto. Ayer donde estuvo en Trenquelauquen, ¿no? ¿Fue esto? Trenquelauquen, donde estuvo con la gobernadora María Eugenia Vidal para disimular que haya enfrentamientos entre ellos. Dijo eso ayer en Trenquelauquen. Hoy, Mauricio Macri en Río Cuarto. Lamentablemente, para lograr el déficit cero, el año que viene hay que aumentar impuestos. ¿A qué Macri le creemos? ¿Al Macri de Trenquelauquen? Ayer, en menos de 24 horas que dijo, tenemos los impuestos más altos del mundo, hay que bajarlos. O al Macri de hoy en Río Cuarto. Lamentablemente, para lograr el déficit cero, el año que viene hay que aumentar impuestos. Y vamos a escucharlo a él. Propio Macri, ayer en Trenquelauquen. Son muy altos. Y como son muy altos, eso también es un impedimento para que podamos crecer. Entonces, lo que tenés es mucha gente que trabaja en negro, fuera del sistema. ¿Por qué? Porque si paga todos los impuestos no le dan las cuentas. Entonces eso demuestra que hay algo que está mal. Entonces hay que rever cuáles son los niveles de tasas municipales, los niveles de los impuestos provinciales y los impuestos nacionales. Son todas cosas que en el tiempo tenemos que ir bajando a la medida que nos administremos cada día mejor, porque así vamos a crecer, porque la prioridad es crecer. Este fue Macri ayer en Trenquelauquen. Macri hoy en la ciudad de Río Cuarto. Sobre impuestos, ¿qué dijo? Remarcó ayer en Trenquelauquen y ahora ahí en La Charra la presión tributaria en el país, que es muy elevada. Muy. Y que hay que bajar, dijo usted, y pidió el esfuerzo a intendentes y gobernadores. Sin embargo, la realidad muestra otra cosa, que la presión tributaria crece y además el presupuesto del año que viene muestra que la presión tributaria crece. ¿Cómo se entiende esto? El diagnóstico y lo que se hace y se dice. Se entiende que les digo que entre todos tenemos que lograrlo. Lamentablemente, una parte de lograr el déficit cero el año que viene tiene que ver con aumento de los impuestos y una parte con reducción del gasto. Clarísimo, ¿no? Habrá que ver a qué Macri hay que creerle. Si el de ayer, que dijo que hay que bajar los impuestos, o al de hoy. Pareciera que
vamos a ir a creerle al de subir impuestos, Fernando, ¿no? Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Mirá, me parece que el presidente tiene muy claro lo que quiere. Quiere bajarle los impuestos a las empresas y subírselos a los consumidores, a los ciudadanos. Y quiere que bajen los impuestos de la nación y que bajen los impuestos a las provincias y los municipios y no la nación. Una combinación que lo deja él con la plata para el sector privado, para las empresas y sin recursos ni a las provincias, ni a las municipalidades, ni a los consumidores. Claro, ahora, es permanentemente esto está bien lo que decís, la contradicción permanente, porque vamos a otro tema de contradicción, al Macri que en campaña prometió y no cumplió, que iba a eliminar el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, para los laburantes. Vamos a ver que el año que viene más laburantes vamos a seguir pagando más impuestos a las ganancias. Pero ahora además se suman más presión impositiva, ¿no? Por un decreto de Macri de hoy. Sí, salió un decreto que le va a aplicar ganancias a las indemnizaciones, dicen, de los gerentes, de sueldos superiores a 160.000 pesos mensuales. El problema es que cuando empieza esto nunca tiene límite. Ahora empezaron con 160.000 mensuales. Después van a decir, bueno, por el ajuste 140.000. O lo dejan fijo y con la inflación en 3 meses llegamos todos. Te van corriendo el arco. Empiezan por esto, pero lo van a ir ampliando de a poquito para llegar a que muchos paguen. Después, exacto, ¿no? Siempre es una vieja técnica, ¿no? Y también le van a poner un impuesto a la venta de las propiedades que no correspondan a la unidad familiar, a la vivienda familiar. Ahí van a reemplazar un impuesto que es el impuesto a la transferencia de los inmuebles, que es de 1.5% sobre el valor de la escritura, por el 15% de ganancia entre el precio de adquisición y el precio de venta. No sé cuál es, la verdad que es raro entender el fondo de este cambio. Uno piensa que están buscando beneficiar a algún sector de altos ingresos porque la tasa de 1.5% era sobre el valor real de la propiedad, sobre lo que se escrituraba. Y esta es un impuesto sobre la diferencia. Va a haber sectores que no van a tener diferencia, que van a poder fraguar cuánto se compró, cuánto se vendió, y seguramente sectores medio o bajos van a tener más dificultades para evadir este impuesto. Bien, Fernando. Hoy el presidente en Río Cuarto dio una conferencia de prensa donde los colegas de Río Cuarto le hicieron, cosa que no ocurre cuando ocurren las conferencias de prensa de la Casa Rosada, le pidieron muchas precisiones. Los colegas de Río Cuarto hoy le pidieron muchas precisiones, le remarcaron al presidente muchas contradicciones en el discurso. Un Macri que hoy parecía, como en muchas oportunidades, más un comentarista de la realidad que el presidente de la nación. Lo vemos. No pretendo ser original, el pueblo argentino está sufriendo mucho, los indicadores no son buenos, la industria está paralizada, se desploman las pymes, hay despidos masivos, Hacienda acaba de perder 160 trabajadores los últimos días, en las últimas horas, la inflación está descontrolada. ¿Cómo harán esos 12 millones de pobres, según el último dato de referencia de INDEC, para llegar al fin de su administración? ¿Qué tiene para ellos? Usted habla hoy de un proyecto. Bueno, no coincido en tu diagnóstico. O sea, no estamos viviendo, el ministro acá de producción no presenta un escenario de despidos masivos, como dijiste. Este es el único camino. Lamentablemente teníamos muchísimos desequilibrios estructurales que al primer cambio de escenario en el mundo nos afectaron muchísimo más que a otros países. Me gustaría que contestaran más concretamente lo que le decían mis compañeros hace un ratito, el mensaje para la gente, sobre todo la gente de Río Cuarto que lo está mirando. Y que, bueno, nosotros al trabajar en un noticiero todo el tiempo estamos escuchando a la gente en los barrios, tienen muchas necesidades, no llegan a pagar la boleta de luz ni de gas, van al supermercado, no les alcanza para nada, han perdido su trabajo. Concretamente, para la gente de Río Cuarto, ¿qué se le dice? ¿Qué se le dice? ¿Qué esperanza se le da con respecto a lo que va a venir en el corto plazo? Que estén tranquilos, que sé que han sido tiempos difíciles y que todavía estamos pasando por una coyuntura difícil, que no está fácil la cosa. Todos lo sabemos que estamos poniendo el hombro, pero sabemos que lo estamos haciendo en la dirección correcta, que ese es el gran cambio. No está fácil la cosa. Primero,
que seguramente no es una respuesta para un presidente de la nación, cuando muy bien los colegas de Córdoba, donde el presidente ganó, tal vez por la mayor diferencia, pero reflejando hoy lo que se vive en muchas comunidades del interior donde la gente no da más. Y un presidente que en realidad, en lugar de responder concretos, con objetivos, planes, sigue respondiendo como comentarista de la realidad. No está fácil la cosa, no es respuesta para un presidente de la República. Todos los argentinos, o la inmensa mayoría de los argentinos, sabe, lo vive en carne propia, cada día que pasa, que la cosa no está fácil. Y respecto a que dice, cuando le responde al presidente que no estaba, el presidente al colega, que no estaba de acuerdo, todos los días cierran, ahora lo vamos a ver, fábricas, crece el desempleo. Le debería decir el presidente al propio Fondo Monetario Internacional, que prevé ya un desempleo de 2 dígitos para fin de este año y el 2019. Le debería responder entonces el presidente a Christine Lagarde sobre lo que presupone va a ocurrir como aplicación del ajuste del fondo en el desempleo argentino, o los 94.000 empleos industriales que se han perdido desde el 2015, diciembre, hasta ayer en la República Argentina. Vaya si no es un crecimiento del desempleo cotidiano en la Argentina de hoy. Y a esto hay que sumarle otro naftazo, otro golpe al bolsillo de los argentinos. 80% aumento en lo que va del 2018, 80% de aumento salvaje en los combustibles. Y se viene el próximo sábado otro aumento para el próximo sábado. 5,5% aumentan los combustibles a partir del próximo sábado. 80% es el acumulado. Otro naftazo, otro golpe al bolsillo de los argentinos. No es el último, Fernando. No es el último. Recordemos que la inflación de octubre se calcula que cerró también en 6%. Se hablaba de que en noviembre iba a bajar. Ya tenés un piso de un aumento de nafta de 5,5%, así que tampoco va a ser muy baja la inflación de noviembre. Y esto obviamente que lo va a incrementar, ¿no? Aumentó 11 veces la nafta en 4 meses. Llenar el tanque ya cuesta así, de arranque, 2.000 pesos. En el interior, esta mañana muchos oyentes de Mañana Silvestre en Radio 10, en Corrientes, por ejemplo, ya supera los 47 pesos el litro de premium. Es decir, que en el interior realmente se sufre y mucho, pero vamos al tema laboral y a la pérdida de fuentes de trabajo, lamentablemente, que todos los días ocurre en la Argentina. Esta mañana hablábamos en Mañana Silvestre, en Radio 10, con el abogado de la UOM Rosario, Pablo Serra, que confirmaba el cierre de la planta Navarro, así se denomina, en Rosario de Acindar. Esto es un proceso que había comenzado en el 2016, ¿no? De desguace de esta planta. Sí, así lo habíamos denunciado desde la seccional Rosario. El secretario general Antonio Donelo venía denunciando esta situación. A pesar de ello hemos tenido un menoscabo ostensible en la plantilla, ya que yo recuerdo que hace 2 años atrás había 150 trabajadores dentro de la planta. Pero bueno, mirábamos con optimismo el hecho de que habíamos conseguido resistir el cierre de la misma, porque uno piensa que mientras haya vida y esperanza, y bueno, mientras la planta esté abierta, nosotros teníamos la esperanza de recuperar esos puestos de trabajo que se fueron perdiendo mediante reubicaciones o retiro voluntario. En el día de ayer, intempestivamente, la empresa terminó de remitir los telegramas laborales a los trabajadores que quedaban, quienes después de su jornada laboral, sin tener preaviso ni imaginarse la situación, llegaron a su casa y encontraron las cartas de despido, ¿no? Creemos que se da en el marco, obviamente, de
de una gran crisis industrial y también, esto lo digo como abogado laboralista, en un escenario donde pareciera ser que está de moda despedir gratuitamente a los trabajadores. Bueno, ahí está en la propia respuesta del presidente, ¿no? Que hoy en Río Cuarto rechazaba que haya despidos masivos. Todos los días se va sumando. Fíjese, Asindar, Canale, aquí en la provincia de Buenos Aires, finalmente, lo comentábamos esta semana, cerró su planta. No estamos hablando de cualquier marca, ¿eh? No estamos hablando de cualquier marca. Asindar, Canale, cerró su planta. El delegado Marcos Machi decía esto. Ya venimos hace rato bastante golpeados con esta empresa. Sistemáticamente venía atrasándose con los salarios. Y en este último tiempo, el mes pasado, se le decretó la quiebra a una de las unidades de negocio del Grupo Canale. Y bueno, automáticamente el dueño, en la última reunión que tuvo con nosotros, dijo que no iba a seguir con Planta Lavallol. Así que ya era una situación que se preveía, que podía llegar a pasar. Bueno, lo hizo efectivo el lunes mandándonos los telegramas de despido sin ningún tipo de indemnización y dejándonos, como bien vos decías, con los 3 meses de deuda salarial. No esperábamos este desenlace, ya este último tiempo obviamente que uno se preparó para todo. Este último 2 meses ya se veía venir, pero a principio de año las expectativas de los trabajadores eran otras. El acampe es un acampe pacífico, del lado de afuera, de los portones. Venimos con la familia, estamos con los compañeros acá y sí es en resguardo de los bienes, es lo único que nos queda, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado que nosotros queremos seguir trabajando, nosotros queremos la continuidad laboral. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los compañeros acá tienen un promedio de edad altísimo y la antigüedad ronda entre los 20, 30, 40 años de antigüedad, así que la mayoría de nosotros no va a poder insertarse dentro del mercado laboral. Y vea cómo la crisis está afectando distintos polos y distintas industrias de nuestro país, distintos polos productivos, son polos productivos. Fíjese, los tambos que hace tiempo lo venimos marcando. La semana pasada le mostrábamos la protesta de las vacas marcadas, que estaban vacas lecheras, que en protesta mandaban al matadero, mandaban al mercado de Hacienda de Liniers, vacas lecheras. Estamos vendiendo las vacas lecheras en el país de las vacas. Es tremendo. Y están cerrando un tambo por día, Esta era la protesta de hace algunos días acá en General Rodríguez. Mire, ya no damos más a las vacas así, las mandaban a las vacas lecheras al matadero, al mercado de Hacienda de Liniers. Plan menos leche, hashtag plan menos leche. Y las estadísticas que se conocieron hoy. Coninagro lo está denunciando. Un tambo cierra por día en la Argentina. Aumento de costo y tasas altas hace imposible el trabajo del sector. Lo que se festeja diariamente en la Argentina en grandes titulares. Dale que va, la timba financiera. Tasas altas, 74%. ¿Cómo será para que ayer hasta Cristiano Ratazzi se quejara? Hunde la economía argentina, hunde un tambo por día en el país de las vacas, en el país lechero, donde ya estamos importando leche con Aprole, acá del Uruguay. La vergüenza de la economía argentina, día tras día, cómo cae y cómo se producen en forma... Realmente da tristeza ver lo que ocurre diariamente en la Argentina. Tristeza. Y fíjese, yo les estoy marcando mucho, hay que seguir las notas que el diario La Capital viene haciendo, cómo refleja la crisis en Rosario. Veíamos hace poco, y yo se los mostraba, la cantidad de personas que habían abandonado en Rosario las prepagas y se pasaban a la asistencia municipal. Cómo crecían en la ciudad de Rosario las ferias y los trueques producto de la crisis. Mire hoy el diario La Capital. Cada vez más chicos comen en la escuela y los padres piden las obras. Tristeza da la Argentina de hoy. Tristeza da la Argentina de hoy. Cada vez más chicos comen en la escuela y los padres
impiden las obras. Así lo aseguran los docentes que están encargados de las copas de leche y los almuerzos en las escuelas de los barrios más vulnerables. Diario La Capital, Diario de la Capital, 150 años de periodismo en la Argentina. El ajuste se siente por todos lados, afirma Mónica Roberts, vicedirectora de la escuela número 1380 Roberto Fontana Rosa, mientras repasa la cantidad de chicos que fueron al colegio para pedir el mismo número de medialunas para la merienda. Las facturas no pueden sobrar, menos a fin de mes. El mate con leche tiene cada vez mate y el yogur es casi un lujo. El mate con leche tiene cada vez más mate, es decir, agua lavada le dan a los chicos. Y el yogur es casi un lujo. Paradójicamente, cada vez son más los alumnos que toman la leche en el comedor escolar de la zona sudoeste. Y según afirman los docentes, en los últimos meses también se acercan las madres a pedir los restos de comida para servirlos a la hora de la cena. Dígame si esto no da tristeza. Dígame si esto no da tristeza. Después de que escucharlo al presidente como comentarista de la realidad, decirle, hay que tener paciencia, vamos por el buen camino. ¿Esto es por ir el buen camino? ¿Esto es ir por el buen camino? Y esto es lo que marca un diario de Rosario, diario La Capital. Y en el resto y en el interior del país, ¿cuántas situaciones como esta se viven? Acá en la provincia de Buenos Aires, en el sur de la capital federal, sin ir más lejos. Cada vez más comedores, cada vez más merenderos. La desesperación de los responsables de esos merenderos y esos comedores que no dan abasto, porque cada vez se suma más gente. Los padres, los abuelos, como hemos visto en las notas que hacen aquí en C5N y que hemos hecho nosotros en el Minuto 1 sobre el creciente aumento de los comedores. Esta es la situación, la realidad dolorosa, de tristeza que tiene la Argentina de hoy. Frente a un gobierno que cada vez demuestra sus rasgos de insensibilidad día a día y celebra que suban los bonos, la tasa de interés, que el dólar esté bajo, el ajuste del fondo. Esto deberían ver los senadores que van a acompañar el presupuesto de ajuste. ¿Presupuesto de ajuste para esto? ¿Para establecer cada vez más comedores y merenderos en la Argentina? ¿No les da un poquito de sensibilidad a nuestros representantes que van a votar este presupuesto de ajuste? ¿No les da un poquito de vergüenza ajena lo que están haciendo? Bueno, es difícil a veces hacer este programa diariamente, porque acá nos comprometemos con la realidad, porque acá vemos cómo sufre la gente. Hay que ver el presente y el futuro. Hoy hablamos con el expresidente Eduardo Duhalde esta mañana en Mañana Silvestre en Radio 10. Y bien decía Duhalde, hay que dejarse de jorobar con tanto pasado, con tanta persecución. Hoy Duhalde salió a denunciar la persecución que el gobierno hace a los moyanos. Dijo, hay que dejarse de jorobar con tanta persecución, con tanto volver al pasado y empezar a dedicarse al presente y al futuro. Y tiene razón, lo dice un hombre que agarró la Argentina en su peor momento de crisis económica y social. Bueno, ya que hablamos de Moyano, prestó declaración hoy y esto decía cuando se retiraba Pablo Moyano. Escucha por ninguna causa, una denuncia. Hemos venido, hemos hablado con el fiscal. Sí tenía un poquito de intriga, hoy me voy más tranquilo que nunca. Hemos leído de los 32 cuerpos, 3 o 4 donde ni se me menciona a mí en ninguna causa. Yo leí el expediente con el abogado, hubo 3 abogados,
y no aparezco en una escucha o en ninguna causa o en alguna denuncia. Quedó demostrado en el expediente que no vendo choripanes, como quisieron poner en la causa, que yo recaudaba la venta de choripanes cada vez que terminaban los partidos, que no revendo entradas y mucho menos recaudo la plata de los trapistas. Pero fíjese, si no fue una causa política armada por parte del gobierno nacional, donde, mire, diario Perfil, 2 de febrero del 18. El gobierno imagina a Pablo Moyano preso. De febrero, el gobierno imagina a Pablo Moyano preso. 9 meses de tratar de inventar una causa que la verdad que te daba risa, ¿no? Denunciamos en el acta, seguramente después va a salir, que es una persecución política del gobierno a través de la señora Patricia Bullrich. Es increíble que un día antes de venir a la indagatoria, el señor Contegrán, que es el procurador general de la provincia de Buenos Aires, dice que hay elementos para meterme preso. Un día antes. Si eso no es presión para el fiscal, así que muchachos, más tranquilo que nunca. Bueno, ahí hacía referencia Pablo Moyano, porque es increíble lo del procurador de la provincia de Buenos Aires, que es un cargo político, es un hombre político, es un hombre de Cambiemos, del PRO, que tuvo ya otros cargos políticos. La presión del procurador hacia la justicia, hacia los jueces, hacia los fiscales, que desde los medios mete, es pocas veces visto. Pocas veces visto. Mírenlo por sus propios medios. ¿Hay pruebas se contegrán para que esté imputado Pablo Moyano? Hay pruebas para que esté imputado y hay pruebas para que esté detenido. Ah, ¿usted piensa que tiene que estar detenido? Yo tengo la certeza de que es así porque mis fiscales tienen la instrucción muy clara y categórica de colectar la totalidad de la prueba necesaria como para salir del principio, que es la libertad, y pasar a la excepción, que es la privación de la libertad. ¿Qué delito habría cometido Pablo Moyano? Se le están imputando distintos delitos bajo la cobertura de una asociación ilícita, que la prueba que se ha ido recabando va conduciendo a la convicción cada vez más fehaciente de que él no era un integrante más de la organización, sino la cabeza de la organización. Darío Villarroel, buenas noches, Darío. ¿Qué tal, Gustavo? Qué mal que estamos, la verdad, como país en materia jurídica, porque la gente ve estos programas, va Contegrán al templo, se sienta en el templo y acusa. No tiene papeles, no tiene expediente, y dice mis fiscales. Es decir, que él le da órdenes a sus fiscales, cuando el procurador es la cabeza de los fiscales, pero no tiene que ordenar. Cada fiscal tiene su expediente. Bueno, esto se instala, y claro, hoy va Pablo Moyano, imputado, declara, 6 horas, da explicaciones de todas las pruebas y los hechos que eventualmente Sebastián Escalera, aparte, el fiscal, le muestra. Darío, sí. Disculpame, pero me quedé pensando lo que acabas de decir. Cuando hubo un juez que decía que no había pruebas, y Contegrán sigue mediáticamente metiendo presión a la justicia y al fiscal que obviamente lleva adelante esto, ¿no? Exactamente, recordemos que hay un juez que está de licencia que dijo no al lugar a la prisión preventiva. No que no lo pueden indagar, de hecho lo indagaron, no que no pueden investigar, lo están investigando, pero ¿por qué la detención? Y decía Contegrán, que es abogado, que es la excepción y no la regla. ¿Y por qué si la excepción se va a meter preso a Pablo Moyano, que vive en la Argentina, tiene domicilio, no eludió la acción de la justicia y no perturbó la investigación? Es decir, le quiere aplicar la excepción por la presión mediática, por eso que mostró Pablo Moyano, porque no solamente Perfil, Clarín, La Nación, vienen diciendo de hace tiempo que Pablo Moyano debe estar detenido, porque así lo quiere el presidente. El presidente se lo ha dicho a sus periodistas amigos hace un mes atrás. Pablo Moyano tiene que ir preso, el presidente. Y después sale Gerardo Contegrán en la provincia de Buenos Aires a meter este tipo de presiones. Si esto no es persecución política, ¿dónde está la persecución política? Además, está Gustavo, clarísimo. Además, Gustavo, recordemos que los Moyano en general no gozan de buena prensa. Es decir, hay otras denuncias que por ahí tienen que ver... En este momento no gozan de buena prensa. Claro, pero pará. Cuando eran amigos o cuando Hugo Moyano estaba cerca del gobierno, eran llevados a todos estos medios que ahora piden prisión. Me refiero en realidad a la buena prensa que hace que mucha gente piense mal de los Moyano, obviamente sin fundamentos. Pero esta es una causa vinculada a
el trabajo en Independiente, es decir, que es nueva esta gestión de los Moyano. Las otras causas tenían que ver con el sindicato, con otras cuestiones, y que puede haber hechos de mayor gravedad. No el tema de recaudar por los trapitos, recaudar por los protocolos, recaudar por los choripanes. A ver, es el vicepresidente del Club Independiente. No tiene por qué relacionarse con la barra y lucrar con ese negocio que existe en la mayoría de los clubes, pero en el cual los dirigentes no participan. Es decir, no se puede creer la acusación, es decir, hablar de una asociación ilícita y cuando le dicen comete delitos indeterminados, en realidad, lo han explicado varios abogados, Gato, acá, la asociación ilícita es el caballito de batalla para decir, no es un delito escarcelable, lo tenemos que dejar detenido. Además, Contegrande podría pedir también algún tipo sobre estas causas, digo, ¿no? Podría preguntarle al ministro, ya que son compañeros de gabinete, a Cristian Ritondo, ministro de Seguridad, que formó parte de la comisión directiva con Hugo y Pablo Moyano, ¿no? De hecho, licencia. De hecho, él pidió licencia cuando teóricamente estos hechos ocurrían. Lo último, y que recordemos que Sebastián Escalera está recusado en la causa, y esto está apelado ante la Cámara de Loma de Zamora, es decir, que si la Cámara separa al fiscal, obviamente este fiscal no seguirá en el expediente. Hoy, muy duro, muy categórico, el expresidente Eduardo Duhalde salió a hablar de la persecución que hace el gobierno, habló de carpetazos, habló que él pidió información a jueces y fiscales y que dijo no hay elementos para las causas contra Hugo y Pablo Moyano. Eduardo Duhalde esta mañana hablaba con nosotros en Radio 10 y esto decía. A mí me llamó la atención que hasta el año pasado la relación del presidente de la República y él era buena. A todas luces buena, ¿no? De golpe, aparecieron aparentemente denuncias por todos lados y yo me ocupé, hablé con jueces federales que tienen causas, hablé con fiscales y inclusive a un juez a mi casa vino Hugo Moyano. La verdad es que no fue sorpresa, ¿no? Porque esta costumbre de utilizar los organismos de seguridad y de inteligencia para crear problemas ya es bien. Mira, lo que somos fanáticos de fútbol, y yo lo soy, acá en la zona sur sabemos lo que fue Gonte y que nadie podía bancarlo, como pasa en otros equipos, pero todos los que conocemos y estamos inmersos en el fútbol, sabemos lo que está pasando en todos los equipos. Los que mandan son las barra bravas. Cuando asumió Hugo, el comentario nuestro era, se acabó el bebot. Así. ¿Que están inventadas las causas contra Hugo y contra Pablo Moyano? Son exageradas. ¿Y usted cree que acá están los servicios de inteligencia detrás también armando causas? Sí, pero claro, aparecen causas que no tienen nada que ver Hugo Moyano, sino de tendencias del mismo gremio, pero alejadas, ¿no? Bueno, muy duro también hoy el expresidente diciendo, sabemos que hay jueces encarpetados. Sabemos que hay jueces encarpetados. Lo denunció hoy Eduardo Duhalde, que dijo, le recomendó al gobierno de Macri, deje de perseguir dirigentes de la oposición, deje de perseguir dirigentes gremiales, converse para ver cómo solucionan los problemas que tiene la República Argentina. Dura la denuncia de Eduardo Duhalde, pero además un Duhalde que hoy revela que él mismo se preocupó, que habló con jueces, con fiscales y que demostraron que las denuncias son exageradas y que en muchos casos no hay. Como un propio juez lo ha determinado. Claro, como no es un juez que es del poder, como no es un juez que goza del beneplácito de los medios mediáticos, como no conforma el juez el poder mediático, político y judicial que intenta dominar la Argentina de hoy, lo apartan, le echan tierra, lo quieren ensuciar, le crean jury de enjuiciamiento, buscan, lo que dice Duhalde, los jueces encarpetados para llevar adelante sus acciones.
Lo denuncia un expresidente de la Nación, no nosotros. Y hoy reveló algo Duhalde, que yo lo sabía, pero reveló respecto, y ahora ya le vamos a dar el pie a Pedro Brigger para que hable de Moro y las obviedades. Moro hizo el trabajo sucio, hoy es premiado en Brasil con el cargo de ministro de Justicia. Pero fíjese lo que reveló Duhalde y su consejo a Lula antes de que vaya a prisión. El día que Lula lo estaban por detener, yo hablo permanentemente con sus secretarios y sus ministros, o exministros, ¿no? Entonces le mandé un WhatsApp a él diciendo que me parecía un error entregarse. Entonces hablé por teléfono, me llamó, me dice, no, quédate tranquilo. Yo estoy tranquilo. Lo que no tenés que estar tranquilo vos, porque te van a meter adentro y vos sabés que no te van a dejar salir. Bueno, entonces... Usted le sugirió incluso... Usted le sugirió no entregarse, usted le sugirió que se exilien, que vaya a una embajada, me parece, ¿no? Claro, sí, inclusive le hablé de uruguayos que la tenían abierta la embajada para él. Bueno, la revelación de Eduardo Duhalde en la persecución, ¿no? Del poder mediático, judicial, político contra Lula, que hoy todo queda coronado. Hizo el trabajo sucio Moro, no tuvieron pruebas, según Moro, sus íntimas convicciones, y hoy es designado ministro de Justicia de Brasil. El mismo hombre que años atrás decía a la prensa de Brasil que él no soñaba con ningún cargo político, que lo suyo era, ahí está, el Estado de San Paulo. Jamás entraría en la política, 8 de noviembre del 2016. Sergio Moro, juez federal, jamás entraría en la política. Hoy, después de haber hecho el trabajo sucio, de haber proscripto al principal dirigente político de Brasil, es designado y se reunió con el presidente electo. Ahí vemos, contento, después de haber hecho el trabajo sucio, y primer ministro designado, ¿no, Pedro? Buenas noches. No, ya hay otros 4 que están designados, en total son 5, pero tal vez el error, Gustavo, es creer o considerar o decir que el Poder Judicial no tiene nada que ver con la política, como si fuera un poder realmente independiente. Desde que nuestras naciones nacieron como estados independientes, el Poder Judicial siempre estuvo vinculado a la política. Aquello que siempre decimos desde pequeños, ¿no? El ladrón de gallina va preso y el que tiene el poder económico para estar libre, para contratar grandes abogados, puede efectivamente estar libre. Por eso la expresión jamás entraría en política, él estaba haciendo política. Tal vez lo que le decía el expresidente Duhalde a Lula era un baño de realismo frente a una cierta ingenuidad que tenía Lula, el Partido de los Trabajadores, de pensar que efectivamente podían conseguir su liberación. Pero un dato más, Gustavo, no solamente que lo nombra ministro de Justicia, porque se pensaba que la negociación entre Bolsonaro y el juez Moro era después de haber sido elegido presidente el domingo pasado. Sin embargo, el general Mourão, el vicepresidente electo, ayer reveló que en realidad venían hablando de esto bastante antes. En la campaña. Exactamente, durante la campaña. Y sabés que esto va más allá. ¿Sabés qué es esto que es? Esto es garantizarle impunidad al actual presidente de Brasil, Temer, para cuando deje la presidencia. Porque Moro ya no va a estar. Moro fue el que investigó toda esa corruptela, donde incluso Temer estaba bastante complicado. Lo sacan y le garantiza lo que ha pedido Temer, impunidad, blindarlo para cuando él, otro que hizo el trabajo sucio, Temer. Hizo el trabajo sucio Temer también. Por supuesto, y es más, ahora están negociando entre el presidente Temer y el presidente electo Bolsonaro para ver si pueden sacar algunas leyes antes de fin de año, antes de que asuma Bolsonaro como presidente, justamente para terminar de hacer parte del trabajo sucio y después continuar el presidente Bolsonaro. Ahora, te agrego algunos datos. Hoy dio una conferencia de prensa Jair Bolsonaro, varios medios de comunicación no los dejó entrar,
no pudieron participar de la conferencia de prensa. Y te agrego un dato, uno de los hijos de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, hace 2 años también presentó un proyecto de ley que hay que ver si no avanza ahora, para prohibir todo tipo de simbología ligada al comunismo, incluido la voz y el martillo en las manifestaciones. O sea, se vienen momentos difíciles a nivel interno y a nivel externo. Perdón, muchas gracias. ¿Renunció Moro ya? ¿Cómo? ¿Renunció al cargo de juez? Creo que todavía no, ¿por qué? Es re peligroso. ¿Qué va a hacer de acá hasta que sea ministro con las causas que tiene en trámite? Yo creo que él dijo que iba a dejar el cargo, no sé exactamente en qué fecha. O sea, sé que Eduardo Bolsonaro, Eduardo el hijo, dijo que la Bombonera había mal olor y habló muy mal de todos los argentinos. Bueno, y como todo tiene que ver con todo, uno de los primeros en saludarlo fue el ministro de Justicia de Argentina, a la designación de Moro. Felicito a mi futuro colega Sergio Moro, con quien compartimos valores de lucha contra la corrupción, independencia. Palabra clave. Eso, le ponen un poquito de humor, ¿no? Le pone un poquito de humor Garabano. Pero y hay promoción del coincidencia, acceso a la justicia. porque Garabano también viene de la justicia. Claro. Garabano viene de la justicia. Del Poder Judicial. El Poder Judicial. Bueno, vamos a seguir hablando de la justicia. Ahora en la Argentina está el doctor Silvestroni, que ha hecho, lo comentamos aquí, una durísima presentación contra el juez Bonadío, y está una luchadora casi en soledad, porque el poder mediático, judicial y político de la Argentina actual, si ha invisibilizado algo este año, es el juicio por encubrimiento a la AMIA. Y memoria activa, impresionante. Sigan adelante. Diana Malamud está esta noche con nosotros. Hola Diana, gracias. Ustedes van a presentar pruebas para el juicio político a Garabano por el encubrimiento de Garabano al encubrimiento a la AMIA, ¿no? La verdad es que difícil todo, ¿cómo están explicar? Esto está todo muy mezclado, Sí. y es muy difícil de entender. Pero para hacerlo lo más sencillo posible, así casi 25 años volaron la AMIA, hay 85 muertos, más de 300 heridos, y aún hoy no sabemos quiénes, cómo ni por qué pasó eso. ¿Por qué no lo sabemos? Precisamente porque en el transcurso de todos estos años hubo un gran encubrimiento. Se hizo todo lo posible para no saber nada. Se inventaron culpables, se pagaron a imputados. Todo lo que no se debe hacer, todo lo que la justicia no debe hacer y los demás poderes, todo se hizo en la causa AMIA. Creo que es un compendio de todo lo que no debía hacerse. En este juicio por encubrimiento están siendo juzgados hoy precisamente parte de algunos de los que no dejaron que tengamos ni verdad ni justicia. El ex juez de la causa, los ex fiscales, el expresidente Menem, su secretario de inteligencia Anzorregui, el expresidente de la DAIA Rubén Beraja, el Fino Palacios, gente de la policía, del POC de ese momento, de los servicios de inteligencia, Tejeldín, en fin, son 13. Ahora, ¿qué sucedió en este juicio? El Ministerio de Justicia tiene una querella, es una parte querellante contra estos imputados. A los que estaban trabajando en esa querella, los presionaron, les pidieron que no trabajen por la verdad y la justicia, ellos lo denunciaron, los echaron, desmembraron esta unidad, pusieron un abogado que inventaron un alegato y fueron y dijeron los señores exfiscales Emon Mullen y José Barbaquia no son culpables de nada. Eso lo hizo Garabano. Estos son amigos de Garabano. Acá está, salvemos los amigos a los amigos, ¿no? Pero aparte esto lo denunció hasta el propio Mario Cimadevilla, a quien echaron para hacer todo esto. Exactamente, no solo lo echaron, sino que además inició una causa que no prosperó. La archivaron por inexistencia de delito, ¿no es cierto? Exactamente, la archivaron. Y es increíble porque hoy precisamente en el juicio por encubrimiento, en una de las audiencias, esta mañana en el Público, había un asesor de Garabano que curiosamente se levanta y se va cuando el Fino Palacio se levanta y se va. Y esto claramente también son mensajes a los jueces. Digo, ¿hasta dónde van a soportar los jueces presiones?
Es una clara presión a los jueces. Claramente. Miren que estamos mirándolos. La verdad que todo esto es como algo de nunca acabar y es de un escándalo y un dolor, porque esto es la justicia que Ahora, tenemos. ustedes suman pruebas, perdón Darío, ustedes suman pruebas para el juicio político que presentó la doctora Carrió. Exactamente. Nosotros esta semana presentamos en diputados a la Comisión de Juicio Político que prueba y pedimos una reunión para poder encontrarnos y poder explicar. Diana, ¿cuánto hace que está este juicio del encubrimiento del encubrimiento? ¿Cuánto hace que empezó? La primera denuncia por la que empieza 18 años. Pero este proceso de juicio donde está Menem sentado, ¿cuánto lleva? 2015, al 6 de agosto del 2015. O sea, vamos por 3 años. Les pregunto por la diferencia de vara. El caso de la tragedia de Once, rápidamente, sentencia, condena, cárcel. El caso Amado Vudú, rápidamente, condena y cárcel. ¿Por qué en este caso hay tanta demora? ¿Que hay alegato, contraalegato? ¿Por qué? ¿Va por goteo el juicio? No entiendo. No solamente este juicio va por goteo. O sea, tardaron años en que un tribunal se conformara. Porque todos se excusaban. Porque todos son amigos de todos. La familia judicial. judicial. Una gran familia. Y todos tratan de salvarse entre todos. Entonces, los que estamos del otro lado de esta familia, los que nada más pedimos verdad y justicia, no queremos otras cosas, ni más ni menos, ¿no? Que verdad y justicia. ¿Qué nos pasa? Ahora, da mucha pena ver cómo las propias instituciones, la DAI y la AMIA, se han olvidado de este juicio por encubrimiento. Ojalá se hubiesen olvidado. La realidad es que trabajan en contra, se olvidaron, estuvieron ahí sentados diciendo que estas personas eran inocentes, que acá no hubo encubrimiento. O sea, una verdadera vergüenza. La verdad. ¿Y cuándo termina? Calculamos que antes de este mes, fin de mes, haya ya un veredicto, ¿no? Se sepa algo. Y la otra diferencia con la vara es que en la causa del encubrimiento, el tema de Lisman, un juez mandó preso a todos antes de elevar la causa a juicio. Y acá está elevada a juicio. Nunca nadie fue preso, ¿me equivoco? No, de hecho, no tenemos ningún preso por la causa AMIA. Tremendo. Gracias, Diana, y fuerza gracias por la lucha. Doctor Silvestroni, duro, lo comentábamos el otro día, la denuncia que usted ha presentado contra el juez Bonadío, ¿no? Por la causa de la fotocopia y su defendido Llorens. Sí, técnicamente lo que hicimos fue presentar un recurso contra una resolución de la Cámara, porque entendemos que en este caso se da, la verdad, una paradoja, algo pocas veces visto en la historia judicial argentina. Está interviniendo un juez que tiene una enemistad manifiesta con los principales imputados, esto no se puede negar. Está interviniendo un fiscal que está haciendo política con esta causa, está usando la causa con fines extraprocesales, esto tampoco se puede negar. Y encima tenemos la intervención de una Cámara Federal compuesta por 2 jueces que fueron designados a dedo por el Poder Ejecutivo sin que se haya cumplido respecto de ellos el procedimiento que manda el Consejo de la Magistratura. Y esos 2 jueces son los que vienen y dicen: doctor, no está aprobado esto que usted está diciendo, que en esta causa hay presiones, la verdad que no está aprobado. Y encima tenemos un fiscal de Cámara, el fiscal Moldes, que por ejemplo, no viene a las audiencias de la Cámara para discutir estas cosas. A mí me hubiese gustado poder discutir con él la falta de pruebas, la absoluta falta de pruebas que hay respecto de la situación de mi cliente. Sin embargo, el fiscal no vino a la audiencia, no vino a discutirlo porque no podría haberlo discutido. Pero en lugar de eso se da el lujo de hacer presentaciones para la tribuna, presentaciones con un alto contenido político. Que ahora, usted ha pedido pruebas, hasta ha pedido entrecruzamiento de llamados, sí, ¿no? Así es. Nosotros le hemos pedido a la Cámara, en primer lugar, que ordene la declaración de todos los supuestos arrepentidos cumpliendo el procedimiento que marca la ley. O sea, registrando técnicamente esas declaraciones. ¿No están registradas? No, el fiscal Stornelli decidió no cumplir con el artículo 6 de la ley del arrepentido y que esas declaraciones no estén registradas. En lugar de registrar las declaraciones, lo que hizo fue hacer actas, que es lo que prevé el Código Procesal para las declaraciones testimoniales comunes o para muchísimos otros actos procesales. Pero para estos casos la ley expresamente ordena, no es algo facultativo del fiscal, expresamente ordena registrar las declaraciones para que puedan ser controladas con posterioridad. Está claro por qué no se registraron. No se registraron porque no se quiere que se sepa la verdad de lo que pasó en esas audiencias.
Entonces, esa fue una de las medidas que pedimos. La otra medida que pedimos, sí, fue entre cruzamientos de llamadas, entre el fiscal Stornelli, entre el ministro de Justicia, el señor Angelici, la diputada Carrió, y entre los arrepentidos y las defensas de los arrepentidos. ¿Por qué piden esto ustedes? Porque queremos demostrar, por un lado, las injerencias externas que hay respecto de la causa. Ustedes han mostrado aquí una foto de el señor Fabián Rodríguez Simón reunido con el juez Irursun. Han mostrado una foto del juez Bonadío con una de las personas mencionadas en los cuadernos, exactamente. Bueno, queremos demostrar estas presiones externas. Nos consta, además, las reuniones fluidas y el contacto fluido del fiscal Stornelli con la diputada Carrió. Entonces, por eso hemos pedido esta prueba, para probar estos lazos. Y por otro lado, porque queremos probar que los arrepentidos fueron presionados. Si bien esto es manifiesto, cualquier lector objetivo de la causa se da cuenta que fueron presionados. Como la Cámara nos dice, no, mire, no le creo. Sí, le cree a un puñado de papelitos y de fotocopias para meter a la gente presa, a eso le cree. Y a la catarata de pruebas que hemos presentado, que demuestran la existencia de estas presiones, la Cámara no le cree. Entonces nosotros le decimos, bueno, mire, ya que el juez Bonadío ordenó entre cruzamientos de llamados entre los imputados, vayan un poquito más allá, e investiguemos todo. Investiguemos cómo se generó esta causa, cómo se gestó esta causa. Bueno, además, en las últimas horas, lo venimos siguiendo acá todos los días con Darío, las declaraciones de los abogados de Calcaterra, también contra Bonadío, denunciando irregularidades. Es barata lo que suma en su declaración. Hoy, ahora enseguida lo vamos a mostrar a las 9, el abogado Pablo Lanuse, insospechado de ser un cercano a alguna de las figuras del ex gobierno, al contrario. Muy crítico del ex gobierno, hoy denunciando también arbitrariedades en la causa. Durísimo, durísimo el abogado Pablo Lanuse. Digo, ya no son ustedes los abogados de Calcaterra, los de ahora Pablo Lanuse, desde afuera, Cuño Libarona, todo lo que se viene denunciando. Digo, los periodistas, Fontevecchia, todos vienen denunciando, hace agua la causa. Sí, además debería también haber preocupación de parte de la gente, si hay gente bien intencionada alrededor de todo esto, también debería estar preocupada, porque este tipo de desatinos que cometen los jueces y los fiscales tienen sus consecuencias. Le voy a dar un ejemplo. El fiscal Moldes, una de las cosas que hace en su memorial, escrito, pues ya le dije que no va a las audiencias, es quejarse y echarle la culpa a los abogados defensores de lo que pasó en la causa Armas. Le echa la culpa a los defensores. Por culpa de los defensores, la causa Armas quedó en la nada. Claro, se olvida el fiscal Moldes. ¿Quién era el fiscal que tuvo a su cargo en sus comienzos la causa Armas? ¿Quién era? Stornelli. El mismo fiscal de esta causa, que usó la causa de la misma manera que está usando esta causa, en beneficio de su imagen, hablando para los medios de comunicación y no para el expediente, y eso generó un retraso, una demora, torcer la ley, torcer las interpretaciones jurídicas que hacen que finalmente las causas terminen en la nada. Entonces, si detrás de esto hay gente bien intencionada, a esa gente también le conviene, no solamente, digamos, a los que están usando esta causa con una finalidad política, que eso es evidente, a los bien intencionados también le conviene que se respeten los procedimientos, porque si no, a la larga, la causa va a caer. Bueno, muchas gracias, doctor, como siempre. Bueno, gracias, Diana, nuevamente, como siempre. Pedro, hasta mañana. Pausa, enseguidita te vamos a contar aquí una resolución de la ANSES que faculta a que en lugar de usar abogados del Estado, un funcionario pueda contratar con fondos públicos abogados de afuera. Y también con Darío te vamos a contar un nuevo capítulo en la causa de las fotocopias. Y vamos a debatir mucho, vamos a analizar mucho esto que ocurrió en Brasil hoy. Cómo todo el entramado político, mediático y judicial que usó al juez Moro para dejar fuera de competencia a Lula, proscribirlo políticamente, hoy Moro tiene su premio por el trabajo sucio. Fue designado ministro de Justicia de Brasil. Calco de lo que ocurre en la Argentina, el debate que se viene.